estamos dando ya la bienvenida a nuestro primer invitado, el contador Marcelo Olea. Con él vamos a charlar, por supuesto, temas inherentes a lo impositivo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario. Bueno, a ver, hay muchas cosas para charlar. Uno de los temas tiene que ver con, digamos, esta variación que va a haber en el mínimo de impuesto a las ganancias, ¿no? Esto está previsto, no sé exactamente la fecha, seguramente ya es a partir del próximo año. Y bueno, esto trae un alivio a los bolsillos de mucha gente, ¿no? Sí, bueno, en realidad esto es todo como un merengue, ¿no? Es decir, ¿no? Ya estamos como acostumbrados a que cambien las cosas de manera vertiginosa, pero desde el año 2017 y todos los años aumentan las deducciones que se denominan personales en el impuesto a las ganancias, ¿no? El mínimo no imponible, que es una ganancia no sujeta a impuesto, las deducciones por cargas de familia y una deducción especial de la que gozan las rentas de cuarta categoría, que se llaman en la ley, que son las rentas derivadas de los trabajadores en relación de dependencia, ciertos trabajos independientes, es decir, ciertas tareas o actividades económicas independientes. Y entonces, bueno, esto que desde el año 2000 no se modificaba, porque las deducciones en realidad se fueron modificando, pero por reclamos sindicales y no alcanzaban a cubrir el quantum de la evolución inflacionaria. Esto se logra a partir del año 2017, sea algo automático y de manera anual. ¿Qué ocurrió en particular en este año 2019 que todavía no concluye? En realidad está previsto por la normativa, por la ley, que se actualicen estas deducciones a través del índice RIPTE, que es el índice que promedia, claro, exactamente, promedia la evolución de los salarios formales, es decir, del trabajo formal registrado durante todo un año a octubre de cada año. Entonces, durante el año 2019 fueron actualizados como corresponde, pero por cuestiones electorales, después de las PASOs, se hizo un incremento excepcional de las deducciones de equivalente a un 20%, ¿sí? Y entonces, lógicamente, el neto de bolsillo de un soltero sin hijos o de un casado sin hijos, con ese incremento del 20%, yo me traje acá unos cuadritos porque son valores, quedaron para un soltero sin hijo en 45.961 pesos, es decir, que hoy un soltero sin hijos no tributa impuesto a las ganancias si gana de bolsillo 45.961, y si es casado con hijos, entiéndase, el cónyuge no trabaja para tomarlo como deducción, claro, debiera ganar, para no tributar ganancia de bolsillo, 58.328 pesos por mes. Eso es lo que tenemos hasta hoy, con este 20% excepcional que se incorpora después de las PASOs. Ahora, como esto es automático, el incremento anual es automático por el índice RIPTE, para el ejercicio ahora, 2020, el índice RIPTE da 45%. Entonces, el dilema era, y se planteó de esta manera, era si al 45 también habría que considerarle el 20% adicional que Macri había agregado. Claro. O directamente el 45 para el ejercicio 2020 debe calcularse sobre la base del salario neto, tanto de, por ejemplo, un soltero o de un casado con 2 hijos, equivalente al año 2019, pero sin el incremento del 20%. Entonces, ya la FIP aclaró, y desde el punto de vista de la legalidad, yo sé que enoja a la gente y es legítimo, ¿no?, que a la gente la enoje. Del punto de vista de la legalidad, corresponde aplicar el 45% con vigencia ahora, año 2020, sobre la base no de el salario con el 20%, sino claro, anterior, porque fue una cuestión excepcional, este 20% fue una cuestión más que nada electoral. ¿Sí? Y entonces, ¿eso cómo quedaría? Entonces, se replantean los números, y entonces, para ahora, a partir del 1 de enero de 2020, para que un trabajador soltero, casado,
la verdad que las variantes pueden ser muchas, ¿no? Siempre se plantean los casos más comunes, el soltero sin hijo y el casado con 2 hijos, Sí, considerando sí. que el cónyuge no trabaja, ¿verdad? Para ser considerado como carga de familia. El soltero en el año 2020, con este 45 de incremento, sin considerar el 20 excepcional, no tributaría si gana de bolsillo 55.536 Claro. pesos por mes. Y el casado con 2 hijos, 66.643 pesos. Bueno, obviamente que O sea, a partir de ahí tributarían. a partir de ahí tributa con una escala, que es la escala del artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que tiene una particularidad esa escala. Esa escala es progresiva. ¿Qué significa? Que por cada peso adicional que vos le agregás de renta periódica, el impuesto es cada vez mayor. Por eso es que este esquema, la verdad, que enoja a mucha gente. Seguro. Ahora, es un despropósito, ¿no? Porque fíjate los valores de salario que estamos planteando, de 55.500 y de 66.600, estamos redondeando para que sea más fácil, soltero y casado con 2 hijos, a partir del cual tienen que pagar impuesto a las ganancias. La verdad que la gente se enoja porque se hace, cuando alcanzan estos valores, se hace cada vez más progresivo. Sí, lógico. Y valores como estos hoy por hoy, en una economía tan enferma como la nuestra y tan altamente inflacionaria, supone que no son valores altos de ninguna manera, porque alcanzan a cubrir. Bien, es importante resaltar que estos cálculos que nosotros estamos planteando de 55.500, 66.600, están realizados sobre la base de un cálculo estándar. ¿Qué significa? Que hemos considerado solamente como deducciones un mínimo no imponible, que es la ganancia no imponible, las deducciones por cargas de familia y una deducción especial que le da la ley a estas rentas por ejemplo, servicios en relación de dependencia. El trabajador, en este caso, podría tomar otro tipo de deducciones que le podrían llegar a bajar el impuesto o hasta quedar por debajo de estos valores. Como por ejemplo, si tiene servicio doméstico, el servicio doméstico es deducible. ¿No es cierto? Pero bueno, habría que ver, porque hay gente que con estos valores no alcanza a poder pagar un servicio doméstico. Pero en el eventual caso que lo tenga formalmente registrado, como establece... Sirvió mucho para esto, ¿no? Para el encuadre del personal doméstico, que sea, digamos, el encuadre en blanco. Claro, mucho que sea deducible de ganancia. Claro, en realidad se hizo con la impronta de permitirle al doméstico trabajar en blanco y pensar en una futura jubilación, ¿verdad? Que en la Argentina, la verdad que hoy pensar, haciendo un paréntesis, pensar hoy en la jubilación, salvo determinados casos puntuales, ¿no? Trabajadores en relación de dependencia que tienen años de aporte y que, bueno, lógicamente van a tener una continuidad en el tiempo y les queda poco por jubilarse, pero pensemos que hay mucha gente que si tiene pocos años de aporte y su edad no es muy avanzada, hoy pensar en una jubilación es como un despropósito. Quiero que se entienda para que la gente lo comprenda. Digo, estamos frente a un inminente cambio del régimen previsional, porque el Estado está fundido, literalmente hablando. Entonces, porque hoy no cierran los números del sistema, pero ni por aproximación. Claro, entonces... porque necesitas 4 activos, aportes de 4 activos para sostener un pasivo. Claro. Pero de los cuales esos 4 activos no aportan todos, porque los valores de los aportes jubilatorios son altísimos. Y entonces, el servicio doméstico es un régimen especial que lógicamente la gente que está dentro del régimen también debe ser considerada a los efectos de apostar a una jubilación futura. Bueno, y es por eso es que, volviendo al punto, es por eso es que se modificó la norma y se le permite, ¿no?, al contribuyente poder deducir al servicio doméstico en tanto y en cuanto no supere la suma de 103.000 pesos, 103.018.39, siempre trabajamos con estos centavos tan... Esos son anuales, ¿no? Anuales, exacto, y siempre y cuando el empleador le haga los aportes previsionales, por supuesto, que correspondan mes por mes, ¿sí? Entonces, estas deducciones por servicio doméstico podrían también agregarse mejorando el cálculo. Se podrían agregar los intereses pagados por préstamos de
por préstamos hipotecarios. Exactamente, también son deducibles. Exacto, que fueron utilizados para... Igual que los alquileres, ¿no? Exactamente, igual que el alquiler, pero tratándose de intereses de préstamos hipotecarios, son los que se destinaron a la compra o a la refacción o a la construcción de viviendas destinadas a casa habitación. Los intereses por préstamo hipotecario, hoy pensemos que hay mucho UVA en el mercado, muchísimo, ¿no? Y de repente fue utilizado precisamente para construir la vivienda familiar. Los intereses son deducibles, pero con un tope de hasta 20.000 pesos en el año. Esto viene desde el año 2001. Esto que sacó créditos en el UVA, eso no es nada. No, en realidad esto lo diseñó Cavallo, Domingo Cavallo, y se quedó en el tiempo, ¿no? Estos valores quedaron en el tiempo. O sea que yo pagué 45.000 pesos, 50.000 seguramente más, ¿no es cierto? 100.000 pesos de interés en el año, en las cuotas que pagué durante el ejercicio. Y solo vas a poder deducir 20. Deduzco 20 nada más. ¿Qué otras cosas son deducibles de ganancias? Son deducibles también, bueno, decíamos recién el alquiler de la casa habitación, con una salvedad, ¿no? Que el contribuyente no sea propietario de ninguna vivienda, no es cosa que alquile su vivienda y él, ¿no es cierto?, pretende, pagando un alquiler más bajo, perdón, deducir el monto del alquiler. No puede ser propietario de ninguna vivienda, ni siquiera en propiedad indivisa. Esto lo ha aclarado también la norma y la FIP. Las primas de seguro en casos de muerte. La verdad que desde el año 1992 no se modifican los valores para poder deducir estos conceptos, ¿no? Podemos deducir en el año, te va a dar risa, 996 pesos con 23 centavos. De seguros. De seguro que vos contrates, pero que cubren el riesgo de muerte. Porque generalmente la gente lo que contrata no es un seguro puro de muerte. En realidad la modalidad de antes era un seguro mixto que te cubría el riesgo de muerte y capitalizabas a otra parte. O sea, vos pagabas una suma determinada de dinero, una parte iba a la prima de seguro por muerte y la otra una suerte de capitalización. El mercado cambió, pensemos que el tema de los plazos fijos generó una impronta financiera diferente. Pero bueno, podemos deducir por año, por el contribuyente y por las personas que revisten el carácter de carga de familia, los hijos, el cónyuge y demás, podemos deducir por año 996,23. Claro, bueno, ahora ínfimo, digamos. Por ahí vos que estás muy informado, por ahí habrás leído el proyecto de ley que está ingresando de Macri al Congreso y que tiene que ver con actualizar un valor de unidad tributaria. Esto está previsto en la ley de reforma 27430, la última reforma integral de la cual hemos hablado acá en algunas oportunidades y que es gradual, o sea que arrancó en 2018 y termina en 2022. Veremos cómo continúa la gradualidad en la aplicación de la norma con el nuevo gobierno, pero está previsto dentro de la ley que el Ejecutivo Nacional enviara un proyecto de ley al Congreso, aparte actualizando ciertos guarismos, por ejemplo estos, deducibles en el impuesto a las ganancias, las multas que corresponden al régimen contravencional nacional, actualizando los valores, transformándolos en unidades de valor tributario que tendrán un valor y se van a ir actualizando por el índice de inflación. Entiendo, por el IPC, el índice de inflación consumidor, ¿sí? Bien, y también podemos deducir las cuotas médico-asistenciales que se llaman. La de las prepagas. Claro, pero ¿qué ocurre? Para un sujeto empleado en relación de dependencia, esa cuota médico-asistencial prácticamente no existe, porque al tener obra social obligatoria, que el empleador le debe descontar 3% del aporte obligatorio, evidentemente no necesitaría de una prepaga. ¿Qué podría eventualmente ocurrir? Y ocurre en algunos casos, que ese empleado quiera ampliar su cobertura y entonces contrata una prepaga y paga la diferencia entre lo que le descuenta el empleador, 3% obligatorio, más la suma hasta alcanzar a cubrir el plan correspondiente. Entonces, esa suma la puedo deducir, pero con un límite. Claro, y es un límite. Todo tiene un límite. Equivalente al 5% de una ganancia en el cálculo. Cuando uno hace el cálculo del impuesto a las ganancias, tiene que calcular una ganancia neta, y es el 5% de esa ganancia neta, es el límite, el techo hasta el cual yo puedo deducir estos conceptos. Lo mismo ocurre con los honorarios médicos. Viste que por ahí algunos médicos te cobran una diferencia porque, aducen o porque realmente es así, que no alcanza a cubrir esa prestación la obra social. Entonces vos tenés que pagar un coseguro, una diferencia. Esa diferencia
también la puedes deducir, se llaman honorarios médicos, pero tienen dos límites. El 40% de lo efectivamente facturado tenés que tener la factura que respalda la prestación efectiva del servicio, hasta el 40%. Eso me imagino que se justifica o es aplicable en casos puntuales, donde hay a lo mejor tratamientos muy puntuales, con altos costos de honorarios, sí, o sí, alguna cirugía donde el médico pasa una factura, sí, de honorarios importante. Eso es lo que se puede llegar. Eso es lo que se puede deducir, pero todo con un límite. Tiene límite, y encima tiene dos límites. Porque de lo que te facturaron, suponete que la cirugía costó 100.000 pesos. Claro. El primer límite es el 40% de esos 100.000. El segundo límite es el 5%, igual que en las cuotas médico-asistenciales. Claro. Siempre el menor monto. Seguro. Entonces, bien, por ahí la deducción está siempre limitada, está acotada, ¿sí? Es importante resaltar algo, Ariel, y que por ahí la gente, digamos, no lo advierte porque esto tiene una vorágine tremenda, ¿no? La parte tributaria, para sí, quienes nos dedicamos, sí, a esta parte, obviamente sabemos de lo que va pasando y se nos van pasando cosas también. No es que sepamos todo, la verdad, claro, que hay que estar muy encima, es agotador. Pero desde el año 2017, los hijos como cargas de familia se pueden deducir si son menores de 18 años. Cosa, claro, que antes podías deducir al hijo que no fuese mayor de 21 años, o sea que acotaron la edad. Y esto la verdad que fue un desacierto, porque imagínate cuántos padres, ¿no?, le costean los estudios a sus hijos, y ni siquiera con 18 años están terminando la secundaria. El secundario, claro. Y por lo menos antes, bueno, en la universidad con 21 años estaban, claro, en el medio, más o menos, sí, ahí. Bueno, no los puedes deducir, ¿verdad?, los chicos. Y eso lógicamente agrava el cálculo. Entonces, podés estar frente a un casado con 2 hijos, pero resulta que esos 2 hijos puede que no lo puedas deducir. Son mayores de 18 años. Claro. Y si claro, el cónyuge trabaja, quedás como un soltero sin hijos. Exacto. En el cálculo quedás como un soltero sin hijos. Entonces, yo creo... un sistema que tiene, podríamos decir, cierta perversidad también, que no es del todo justo, y obviamente esto tiene que ver con las políticas recaudatorias que tiene el Estado Nacional, que no hay plata que le alcance. Sí, totalmente. ¿Y sabe qué es lo peor, peligroso y preocupante a mi juicio? Que al sistema tributario se lo viene tomando desde hace muchos años a esta parte como funcional a una economía, claro, a un comportamiento, claro, del Estado, claro, que es totalmente errático. Claro. Entonces, vos cobras más impuestos porque te falta plata, pero no acomodas el gasto público. Claro. ¿No es cierto? No significa que estés cobrando, digamos, impuestos justos. De ninguna manera. Esto tiene que ver, como vos decías, es una herramienta funcional, digamos, a la necesidad de recaudación. A la necesidad de recaudación. No te sentás seriamente y decís, no, el sistema tributario que el país tiene que tener, claro, que vos tenés que tener, es ¿no? Y que seguramente va a ser un sistema tributario que priorice la inversión para la generación de empleo genuino. Pero ojo, tenés que bajar el gasto del Estado. Y entonces esa es un poco la preocupación que tiene la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Es decir, por ahí no se lo pregunta tan directamente, ¿no? Pero en el inconsciente creo que hay una preocupación tremenda, porque el gasto va a seguir aumentando. Porque cuando uno analiza, digamos, la porción que se lleva el Estado en impuestos de todo lo que tiene que ver con digamos, la vida cotidiana de una persona desde el momento en el que cobra el sueldo, donde digamos, el empleador ya sobre ese sueldo está pagando sus aportes patronales, ¿no es cierto? Sí, pero después del sueldo a vos te hacen los descuentos, además. Y de eso vos, del neto que te queda, cuando vas a comprar, ¿no es cierto?, terminás pagando, no sé, cerca de 50% de carga impositiva en absolutamente todos los productos habidos y por haber que se comercialicen en el país, desde los alimentos a un vehículo. Sí. Entonces, cuando querés acordar, el Estado se llevó una tajada tan grande en todas las digamos,
las donde interviene, digamos, que bueno, te das cuenta que se lleva todo. Bueno, hemos concebido un Estado con características que parece que fuese como un demonio, ¿no? Es decir, y que se inmola Claro. en cada oportunidad para provocar un desastre en la actividad privada. En el intento, en muchos casos, justificando que por la justicia social vos tenés que redistribuir el ingreso. La pregunta es, ¿estás redistribuyendo como corresponde el ingreso? Claro, La respuesta claro. es totalmente lo Claro, contrario. No, porque le estás sacando, estás violando la propiedad privada. Recién hablábamos de que los impuestos son cada vez más altos, que son funcionales a la economía. Se violan sistemáticamente los principios constitucionales del derecho tributario. Y hay uno con clarísima razón, ¿no? El principio que se llama real capacidad de contribución del sujeto. ¿Qué significa esto? Que vos terminás pagando más de lo que te corresponde. Fíjate que claro. 2019, con este 20% de incremento en las deducciones excepcional, el sujeto va a terminar pagando más en 2020 que en 2019. La carga es mayor, porque Claro. no va a tener este 20 adicional, con el agravante de que la inflación no es 45, como el RIPTE establece como mecanismo de ajuste de estas deducciones. La inflación va a superar, se estima, 2019 va a superar 55%. Claro. Que ahí se produce otro gran tema, ¿no? El tema del ajuste por inflación impositivo, ¿no? Muchas personas humanas lo pueden practicar, porque la liquidación del impuesto a las ganancias que estamos planteando de un sujeto, por ejemplo, en relación de dependencia, empleado, o sujetos que tengan otras actividades cuyas rentas están alcanzadas por el impuesto a las ganancias, también se puede atenuar el impacto a través de la actualización impositiva, que la dispara la reforma 27430 y que estuvo dormida en la ley desde abril del año 92 con la sanción de la ley de convertibilidad. Es decir que desde el año 92 hasta el 31 de diciembre de 2017, no estando posible la aplicación del ajuste por inflación impositivo, la gente terminó pagando año a año cada vez más, porque la inflación superaba los valores que iban quedando cada vez más abajo, los valores, los guarismos que se utilizan para la liquidación, y entonces el sujeto iba pagando cada vez más. Eso violó sistemáticamente el principio de la real capacidad de contribución del sujeto. Con la posibilidad de aplicar el ajuste por la inflación impositivo, esto se podría moderar. ¿Pero qué hizo el Estado? El Estado dijo, no, pero a ver, las empresas, para aplicar el ajuste por inflación impositivo, para que realmente se dispare el ajuste, la inflación del año tiene que superar 55%. Pensemos que una economía en el mundo con una inflación del 55% no se puede sostener mucho tiempo. Claro. Entonces, condicionar la aplicación de la actualización tributaria para que el contribuyente pague no sobre la renta pura, sino sobre la renta neto de inflación, con un guarismo de inflación tan alto, está violando claramente la real capacidad de contribución del sujeto. Entonces, bueno, realmente nos vamos a cansar, me parece, de hablar de los temas tributarios y de cómo le terminan esmerilando el bolsillo al contribuyente, ¿no? Y esto es una... Además con impuestos que no solo juegan, digamos, un papel clave a nivel nacional, sino hablando también de impuestos provinciales absolutamente distorsivos, como son los ingresos brutos, que esos también están presentes en cada producto que uno va a comprar. Está absolutamente distorsionado por los ingresos brutos que se están cobrando uno sobre otro. 4% de tasa general de ingresos brutos de la provincia de Mendoza, una de las provincias que siempre se ha destacado por tener las tasas más altas de ingresos brutos, el impuesto inmobiliario más caro, automotor. Fíjate, vos me diste pie para decir algo importante. Macri el 13 de noviembre del año 2017 firmó el Pacto Fiscal Federal con las provincias, solamente no lo firmó la provincia de San Luis. Ese Pacto Fiscal Federal en realidad lo que permitió es obligar a las provincias a que bajaran gradualmente los impuestos provinciales. Mendoza bajó el ingreso bruto de algunas actividades, de muy pocas actividades, pero incrementó los impuestos patrimoniales. Claro. Incrementó patente, incrementó inmobiliario. Entonces, a través de este acuerdo, las provincias debían bajar
los impuestos provinciales, y la nación les iba a compensar dándoles más dinero por coparticipación federal de impuestos nacionales. Bueno, ¿qué están pidiendo ahora algunas provincias? Que el nuevo gobierno elimine el pacto fiscal federal. Vuelva para atrás. Claro, para que ellos puedan, porque la Constitución se los permite, pueden administrar sus propios impuestos provinciales, aumentar los impuestos provinciales. Es decir, un círculo vicioso del cual nunca terminamos, ¿no? Seguro. Es decir, el que apuesta a hacer algo, el que trabaja todos los días, porque en realidad es una orden natural de la vida, salir a trabajar todos los días, Sin ¿no? duda. Lo peor que te puede pasar es que no tengas trabajo, pero vas a intentar ir a buscarlo. Es decir, no te vas a quedar sentado en tu casa. Entonces, aquel que realmente apuesta a hacer a tener este tipo de conductas es el que es fuertemente castigado con un sistema tributario que aparenta ser cada vez más complejo y cada vez más oneroso. Así es. Marcelo, te agradecemos como siempre la visita y las charlas para interiorizarnos de todas estas cuestiones en materia impositiva que por supuesto alcanzan a muchísima gente, como es el tema de ganancias, cada vez más alcanzan, ¿no? Sí, 2 millones dicen ahí, por ahí uno lee, uno no tiene ese dato, Claro. pero hablan de 2 millones que estarían afectados. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a una pausa, enseguida venimos. Cambiamos de frecuencia en FM Voz. Ahora escúchanos en 94.5 y seguí informado todo el día.